Muy buenos días, estimadas estudiantes. Eh, a petición de ustedes y considerando también que se nos ha pasado ya un poco el plazo de entrega del trabajo, pero también considerando las actuales condiciones, es que vamos a tratar de aclarar un poco el trabajo que tenían pendiente sobre sensaciones y memoria. Bien, sobre el informe del laboratorio ficticio que pudieron enfrentar el segundo medio A, no así el segundo medio B. Eh, bueno, les voy a comentar primero los materiales que vamos a tener abiertos y que vamos a ir explicando en el menor tiempo posible. Lo primero es el PPT de sensaciones y memoria, en el cual se va mostrando los pasos, ¿no es cierto?, de la investigación. Esto se va a pasar bien por encima, porque si bien es el pie de inicio de la actividad, lo más importante es lo que se realiza después. Luego tenemos la guía de apoyo de memoria, ¿no es cierto?, y sensaciones, en el cual se da algo de información que les va a ayudar a contextualizar sobre todo la última parte, que tiene que ver con la discusión del trabajo o la resolución de la pregunta ¿cómo sé que mis resultados son correctos? O también la parte de resultados esperados. Ya le ayuda para esas dos cosas. Y finalmente la rúbrica de la base de orientación, con los criterios que aparecen ahí, distribuidos por puntaje, desde el criterio excelente hasta la ausencia del indicador completamente. Además, están abajo de esta rúbrica, ¿no es cierto?, las tablas de resultados que ustedes podían usar. Bien, además también vamos a mostrar un trabajo ya entregado, del cual vamos a hacer algunas correcciones o vamos a mostrar qué es lo correcto, qué es lo que se hizo bien y qué es lo que no. Bien, vamos a ir a omitir este trabajo, lo entregó una de sus compañeras y lo vamos a ir retroalimentando un poco. Bien, empezamos entonces con el PPT. Con el PPT tenía este como objetivo de aprendizaje, esto lo explicamos en la clase, por si no lo recuerdan, ¿no es cierto? Se explicaron las actividades que íbamos a realizar. Bueno, primero se dan las instrucciones. Recuerde que este laboratorio es ficticio. Este laboratorio se pudo hacer con el segundo medio A, pero no con el segundo medio B por las condiciones que tuvimos que enfrentar. Bueno, ahí da las instrucciones, ¿no es cierto?, del jefe de grupo. Bueno, aquí dice que esto, insisto, ¿no es cierto?, estas instrucciones fueron las que siguieron los estudiantes que sí pudieron llevar a cabo el laboratorio y fueron probando distintos sentidos con 3 estímulos cada sentido. Fueron probando 4 sentidos. Bien, el oído en primer lugar, donde ahí se probaron 3 estímulos. Bien, y se les pasaba, ¿no es cierto?, una hoja de papel para que cada persona pudiera escribir el sentido al cual se sometía, ¿no? Este sentido podía ser, o esta respuesta podía ser correcta o incorrecta, dependiendo si coincidía o no con el sentido o con el estímulo que se estaba entregando. El estímulo podía ser auditivo, químico, que consideraba de sabor u olor, o táctil, ¿no es cierto? Podían tener también objetos. Y tenían 2 oportunidades para ello. O sea, podían responder correctamente a la primera vez, correctamente a la segunda vez o incorrectamente las 2 ocasiones. Y eso se comprobaba dependiendo de la respuesta que entregaba el estudiante que estaba siendo sometido a la prueba en su hoja de papel. Entonces iban por cada sentido, ¿no es cierto? Antes teníamos que tomar en cuenta el registro, ¿no es cierto? Estos registros se entregaron en una tabla, ¿ya? Que es la misma tabla que ustedes tienen abajo de su rúbrica. Entonces aquí está la simbología. La simbología decía, si responde correcto a la primera oportunidad,
tiene un ticket, ¿no es cierto? Aquí tiene un ticket y una rayita al costado porque la segunda prueba no se hizo, ya que ya había sido correcta la primera vez. Si respondió correcto a la segunda oportunidad, la primera es una X porque fue incorrecto y la segunda un ticket, porque ahí sí respondió correctamente. Y la tercera opción era responder incorrecto en las dos ocasiones. Bien, porque recuerden, solo tenían dos opciones para responder. Y recuerden que esto siempre se hacía con los ojos vendados, ya que probaban 4 de los 5 sentidos más conocidos, ¿no? Probábamos el oído, recuerden, el tacto, el olfato y el gusto, ¿no? Pero la vista no se probaba. Bien, luego se probó el gusto, ¿no es cierto? Nuevamente con 3 estímulos distintos, 2 oportunidades cada respuesta. Luego el olfato, exactamente lo mismo, 2 oportunidades para responder, 3 estímulos distintos, 2 oportunidades por respuesta. Y finalmente el tacto, 3 estímulos distintos, 2 oportunidades por respuesta. Era exactamente lo mismo en cada uno de los sentidos. Y iban registrando, se supone, en cada hoja de papel blanca si es que era correcto o no la respuesta. Al terminar la ronda se debía construir la base de orientación, que es lo que estamos construyendo ahora, ¿no es cierto? Nuestro informe de laboratorio. Bien, como les mencionaba en el PPT, para estudiantes del segundo medio A, esto podía ser usado tanto las tablas que están dispuestas abajo de la rúbrica como resultados obtenidos, o lo que ellos mismos habían obtenido de su trabajo, porque ellos ya lo hicieron en el laboratorio. En cambio, el segundo medio B debía usar obligatoriamente una de las 3 tablas, ya que no tenían resultados obtenidos. Las técnicas, porque recuerden que en una de las partes de la rúbrica se les piden las técnicas textualmente, que están aquí, en esta parte que está aquí, en esto, las técnicas, ¿no? Dice confecciona una lista con las 4 técnicas, ¿no? Y las técnicas están aquí, las 4. ¿Ya? Investigación cuantitativa, laboratorio sensorial, base, orientación y análisis de datos. Ahora, ¿cómo se construye el informe entonces? ¿Ya cómo se construye la base de orientación? Aquí está, este era el molde inicial. Como lo habíamos conversado en clases, esto iba a ser entregado en un cuadernillo de oficio. Sin embargo, por las dificultades de usar Word en una planilla, ¿no es cierto?, como esta, que es un poco compleja de construir en formato digital, dejamos que ustedes pudieran entregar el formato que quisieran. Sin embargo, ese formato debía cumplir con todas las partes que están aquí, ¿no? Entonces, primero tenían que hacer una pregunta de investigación, luego materiales reactivos, clasificar las técnicas, luego los pasos, algunas observaciones, las variables, resultados esperados obtenidos y cómo sé que mis resultados son correctos. Bien, que es como la discusión del tema. Estas preguntas que están aquí abajo no se contestan, ya que estas ya están contestadas por cada una de las partes que ustedes entregan. Entonces ustedes, al entregarme materiales reactivos y técnicas a utilizar, ya responden a la pregunta. ¿Qué tenemos? Entonces no es necesario responderlas aparte otra vez, porque esto que está aquí ya está respondiendo a cada una de las partes. Vamos entonces con la primera parte, que es la pregunta de investigación. La pregunta de investigación debía relacionar, ¿no es cierto? Debía relacionar variables y debería ser resultado, ¿no es cierto?, de un análisis de lectura o del conocimiento que ustedes ya poseían sobre sensaciones y memoria, ¿ya? Hay una guía de apoyo que les podía asistir en eso, ¿no? Esta guía de apoyo que está aquí, primero define la memoria. ¿Qué es memoria? Define el concepto de memoria en base a una cita, ¿no?, de Viramonte. Y además comunica que la memoria, ¿no es cierto?, se clasifica, ¿no? Se clasifica en sensorial, corto plazo y largo plazo, ¿ya? Que está aquí. La primera, como dice, se relaciona con los órganos sensitivos, que es la que ustedes fueron probando en el laboratorio o en el laboratorio ficticio. La segunda es de capacidad limitada, es decir, que se guarda para ciertas ocasiones. Y
en la cual, ¿no es cierto?, a veces se pierde, porque es de corto plazo. Y la tercera se evoca cada vez que se necesita y se llama de largo plazo porque siempre está ahí. Y aquí están las definiciones: sensorial, ¿no es cierto?, operativa o de corto plazo, y la memoria de largo plazo. Bien, y aquí está el mapa sobre cómo se pasa desde memoria sensorial a memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Bien, estos datos igual son un poco antiguos, por lo que han ido cambiando, sin embargo se mantiene un poco el molde. Ahora, la memoria de nuestro sistema nervioso, ¿no es cierto?, se aplica el sistema nervioso central a memoria. Entonces se justifica con los distintos órganos del sistema nervioso, como el hipocampo, el tálamo, la amígdala del lóbulo temporal, los cuerpos amigdalares y el cerebelo. Se justifica cómo la memoria se guarda en esos almacenes, ¿ya?, que son como cajones, ¿no? Y también se entrega como de forma bioquímica, porque recuerde que todos estos estímulos se transforman de alguna fuente, ¿no es cierto?, de forma sonora, auditiva o visual, a bioquímica, ¿no?, a una señal bioquímica que se llama neurotransmisores, que están aquí puestos los nombres. Entonces, como dice aquí, también se asocia con el aprendizaje. Entonces quiere decir que el aprendizaje se concibe cuando se acerca a un lenguaje conocido. Entonces imagínense, más encima le estamos dando las claves del aprendizaje, ¿ya? Nosotros como profesores siempre hacemos o tratamos de hacer actividades que sean cercanas a ustedes para poder evocar distintos aprendizajes. ¿Bien? Porque uno asocia los conocimientos nuevos a memoria que ya tenía desde antes, que es la memoria a largo plazo. Que está aquí. Bien, y eso es lo que les explica la guía. Entonces ahí ya tienen más o menos un conocimiento vago de lo que es memoria y de cómo se asocian las sensaciones a la memoria. Entonces ustedes tenían que construir una pregunta de investigación con eso. Y la que presenta aquí su compañera en el informe es cómo inciden los reactivos o estímulos en nuestros intentos de adivinar lo que son. Pregunta que es bastante atingente y se acerca a lo solicitado. ¿Por qué? En primer lugar, porque pone, ¿no es cierto?, su variable independiente y su variable dependiente. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que se solicita en la pregunta de investigación? Si su pregunta de investigación es atractiva y además pone, ¿no es cierto?, explícitamente sus variables dependiente e independiente, está correcta. Porque es lo que pide la rúbrica que está aquí. ¿Ya? La rúbrica pide en su pregunta de investigación que sea alcanzable, que sea concisa, que sea relevante y relacionada con la actividad del laboratorio. Con esa pregunta cumple las 4 condiciones que están aquí. ¿Bien? Así que tendría el puntaje completo. ¿Ya? Dice, ¿cómo inciden los reactivos o estímulos en nuestros intentos de adivinar lo que son? ¿Ya? Obviamente, si es que hay preguntas que se copian textual de esta, va a haber penalización. Bien, así que ojo con copiar estas preguntas directamente. Sin embargo, esta pregunta como molde sirve bastante. Entonces usted podría probar otras, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo inciden los reactivos o estímulos en la respuesta al estímulo? ¿Ya? O ¿cómo incide la memoria en la respuesta al estímulo? O ¿cómo incide los distintos estímulos a la respuesta a esos estímulos? Bien, aquí hay 2 variables, una variable independiente, vamos a pasar de inmediato a la siguiente parte, una variable independiente que usted controla la experiencia de laboratorio, nosotros controlábamos cuáles eran los estímulos a presentar, y están aquí, abajito en la rúbrica, abajo, están aquí. ¿Ve? Mermelada de frutilla, melón, manzana, pollitos, caballo, perritos. Tubo de ensayo, matraz, pipeta, orégano, comino y vinagre. Entonces eran 3 estímulos por sentido. Bien, y estos estímulos nosotros manejábamos cuáles se ponen. Bien, por eso es la variable independiente. Entonces la variable independiente son los estímulos, los diversos estímulos. Y la variable dependiente siempre termina siendo, vamos a pasar de nuevo aquí,
lo que no puedo controlar. Y siempre termina siendo la respuesta. Termina siendo el resultado. Bien, y en este caso el resultado fue esto, lo que está aquí. La respuesta a los estímulos. ¿No es cierto? Y recuerde que habían 3 tipos de respuesta. Respuesta correcta la primera vez, respuesta correcta la segunda vez y respuesta incorrecta las 2 ocasiones. Bien, eso es su variable dependiente. Bien, luego ustedes debían ir a la última parte que está aquí. ¿Cómo sé que mis resultados son correctos? Ahí usted tiene que armar una discusión, ¿ya? Antes, aclarar resultados, los pasos. Bien, los pasos son toda la estructura de pasos que se realizó en el laboratorio supuestamente, el laboratorio ficticio. Ya, usted tenía 2 opciones: poner todos los pasos textualmente uno por uno, o decir en la primera ocasión, ¿no es cierto? Con cualquiera de los sentidos, puede ser con el gusto, por ejemplo, se tomaron las muestras de gustos con la persona vendada, fueron 3 estímulos y se probó su respuesta y se registró en una hoja de papel. Y eso todo enumerado, ¿no? Entonces, número 1, entra la persona vendada. Número 2, se sometió al estímulo. Ya el estímulo podía ser, recuerden, todos los que están ahí enumerados. Número 3, se tomó la respuesta de la persona que estaba vendada. Bien, número 4, se registra la respuesta y eso se repitió en 3 ocasiones con los 3 estímulos distintos y luego con los 4 sentidos que se pusieron a prueba, ¿no? Entonces usted le pone, no sé, estaba la prueba de gusto, se sometió primero a los gustos estaban aquí en la rúbrica, se sometió primero a la mermelada de frutilla, luego al melón, luego a la manzana, se registra la respuesta y se prosigue al sentido siguiente. Y así sucesivamente, ¿ya? Ojo que tiene que ser en pasado y en plural. Entonces, nosotros hicimos tal cosa. Luego las observaciones son anotaciones, como dice ahí, para recordar, así como por ejemplo, recordar no acercar los estímulos a la nariz directamente en el caso del olfato, porque la gente toma el olor y se meten partículas en la nariz. Entonces eso puede irritar las fosas nasales. Eso es una observación para no volver a repetir el error en una siguiente vez. Las variables, como ya se las mencioné, la variable dependiente, la respuesta, que son la cantidad de veces que se respondió correcta o incorrectamente, y a cada estímulo, y los independientes son los estímulos, ya porque usted los controlaba. Resultados esperados es lo que usted esperaba encontrar. Por ejemplo, usted tenía la guía de memoria y podía decir, mira, yo esperaba que solamente adivinara los estímulos conocidos. ¿Por qué? Porque los estímulos conocidos se supone que se alojaron en la memoria a largo plazo, están aquí guardados y por lo tanto, cuando yo los necesite, los voy a evocar, ¿no? Los voy a reproducir. Entonces, quizás, por ejemplo, yo pensaba, mira, vamos a adivinar solamente los gustos, el tacto, o sea, los gustos y el olfato, porque son sabores y olores conocidos, gusto y olfato. Sin embargo, en el caso de oído y tacto iba a ser un poco más complejo porque los estímulos no se conocen y no iban a estar alojados en la memoria a largo plazo. ¿Bien? O podría decir lo contrario, pero siempre justificado en la guía. Podríamos decir que según la guía de memoria, también se iban a registrar solamente los estímulos de olfato y gusto, o los estímulos de oído y tacto. Y eso simplemente porque usted leyó la guía. ¿Ya? Entonces usted justifique sus resultados esperados con la guía. Tenían que ser de acuerdo a. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a revisar los que estaban en el trabajo aquí. Ve, aquí están los materiales. Si se dan cuenta, los materiales son los que ayudaron a manejar a los reactivos.
Esta lista está completa. Bien. Y aquí los reactivos, que eran todos los sonidos, los objetos, los sabores y los olores. Bien. Y las técnicas que también están todas. Bien. Las que son las 4 que estaban en el PPT. Los pasos aquí están enumerados y se hicieron, ¿no es cierto?, en pasado y en plural. Ya en primera persona plural. Luego, las variables. Aquí se ponía que era lo que nosotros manejábamos. Vamos a hacer un poco de zoom aquí. Lo que nosotros manejábamos. Y en este caso son los estímulos. Ya que nosotros podíamos elegir cualquiera, pero estos se eligieron. ¿Ve? Es la misma respuesta. Y la variable dependiente son las respuestas. ¿Bien? Que eran lo que cada estudiante que se sometió a la prueba intentaba responder. Los resultados esperados, como están aquí, si se dan cuenta, hay una justificación que se asocia a lo que está aquí. ¿Ve? Poner nuestra memoria a largo plazo en práctica, podríamos haber tenido todas las respuestas correctas. Bien. Si hay algo que podemos corregir aquí, es que hay objetos que obviamente no conocemos. Bien. Porque, por ejemplo, aquí en tacto dice que creímos que nos iría bien, ya que al tocar las cosas que ya habíamos visto, pensamos que podríamos haber atinado las respuestas. Sin embargo, los objetos que están puestos en la tabla, abajo de la rúbrica de la base de orientación, que están aquí, tubo, ensayo, matraz y pipeta, quizás no eran conocidos para ustedes. Entonces ustedes podrían haber puesto que en la parte de tacto no íbamos a adivinar a la primera oportunidad porque son objetos que no estaban asociados a la memoria a largo plazo, ya que no los conocíamos. Bien, y por eso usted podía entrar solamente con resultados esperados conocidos en el caso de olfato, gusto principalmente. Quizás los sonidos también podrían ser un poco complejos, ya que no para todos es conocido quizás alguno de estos animales, ya que no se relacionan directamente con ellos. Bien. Y en la parte de discusión, que es lo último, que está aquí en la rúbrica y en su tablita, que es cómo sé que mis resultados son correctos. Como dice ahí, se contrasta lo aprendido o lo leído sobre el tema con los resultados obtenidos. Entonces usted leyó la guía de memoria y por lo tanto puede decir, quizás algunos de los resultados obtenidos no coincidieron con lo que nosotros esperábamos porque la memoria de la persona estaba desarrollada y asociada a esos estímulos. Es decir, que quizás la persona sí conocía esas cosas. O también podía decir que, sí, efectivamente los resultados sí coincidieron, como están aquí. Aquí la persona eligió la tabla número 1, que es esta, si se fijan, coincide con los resultados que entregó en su pauta, en su trabajo. Entonces usted podía decir, sí, efectivamente coincide lo que nosotros esperábamos con los resultados obtenidos, porque la memoria a largo plazo estaba asociada, ¿no es cierto?, a lo que nosotros ya conocíamos. Bien. Ahora, en la parte de resultados obtenidos, que es la última parte que me gustaría aclarar, usted recuerde que debía elegir una de las tablas que están aquí. Cualquiera de estas tablas le sirve como resultados obtenidos. Ahora, sin embargo, estos resultados son distintos. Por ejemplo, en la tabla número 3, los resultados de tacto sí son correctos en su mayoría, si se fijan. Cuestan más que los otros, sí, pero son correctos en su mayoría. Por ejemplo, aquí usted también podría haber dicho, el vinagre no era un elemento conocido para la persona, para las personas que se sometieron al test. Se fija, la persona 1, la persona 2 y la persona 3 fallaron en vinagre en las dos ocasiones. Entonces usted podría decir, sí, efectivamente la parte de vinagre no era conocida, pero sí los otros dos estímulos porque se ocupan, por ejemplo, para la cocina normalmente. Estos objetos no eran conocidos para las personas en las primeras dos tablas. Sin embargo, para este sí. Podrían ser personas involucradas en laboratorio constantemente.
¿no es cierto? Usted podría decir eso, que hay personas que se enfocaban en el uso de objetos de laboratorio y que por lo tanto tenían el manejo de estos tres objetos, lo conocían. Además, en los otros, ¿no es cierto?, usted podía dar la misma resolución. Por ejemplo, aquí en gusto estaban todos correctos a la primera ocasión. Quiere decir, o podríamos justificar, que la persona se relaciona normalmente con estos objetos y que consume frutas en la cotidianidad, ¿no es cierto? Porque los tres eran frutas o extractos de frutas, ¿no? Y que es una alimentación relativamente sana, incluso podría decir eso. Bien, pero todo lo relacionado con la guía de memoria que está aquí. Bien, entonces en este informe lo único que podríamos corregir es la parte de resultados esperados. Debía ser un poco más explícita en lo que usaba y lo que no usaba normalmente, ¿ya? Y aquí la parte de resultado obtenido, recuerde que esta persona, esta estudiante, eligió una tabla respectiva. En su caso fue la tabla número 1. Esta. Bien. Ahora, la rúbrica, recuerde que va contando el puntaje dependiendo de lo que usted presenta y de lo que no. Bien, primero, estos todos aspectos formales deben estar. Esto, ¿no es cierto?, es de portada. Bien, esto también va en la portada porque es el título. Y esto, la identificación del establecimiento, también va en la portada porque es parte de la identificación de su informe. La pregunta de investigación ya va en la segunda página. Y así sucesivamente, ¿no? Todo esto va en la segunda página. El que tenemos, segunda página, que son la pregunta de investigación, los materiales, los reactivos y las técnicas. Esto pueden hacerlo en la tercera página y esto pueden hacerlo en la cuarta página. Bien, así de simple. Se les solicita por favor que vayan entregando el informe a medida lo terminen. Bien, cualquier duda me van consultando. Recuerden que, y esto que también estaba en la diapositiva es un ejercicio solamente. Ya esto solamente lo hace en su casa sin entregar. Bien, eso. Muchas gracias y espero la entrega entonces de su informe a más tardar el día de mañana, ya 2 de abril. Bien, así que por favor, sobre todo a la gente del segundo medio B, que entregue su informe hasta mañana. Eso, muchas gracias.